Hola, bienvenido una vez más a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio, es un gusto muy grande el poder compartir contigo un poco más de información. Información pues que deriva de un acomodo que se hace de lo que está escrito, como dice allá en Primera a los Corintios capítulo 2, verso 13, cuando dice que tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, sin hacer uso de palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque lo que se oculta, fíjate que el Espíritu viene contigo, no está ahí. Dice que en el rudimento no está la capacidad de mostrarte el día del Señor, la venida del Señor, y por eso muchos esperan al Señor. Únete a mi canal de YouTube, suscríbete al canal, da clic ahí en suscribir para poder recibir cada vez que se suba material y que tú lo puedas recibir y que tú puedas comunicarte conmigo. También puedes agregarte o mandar solicitud en Facebook a La Gracia y el Régimen del Espíritu, al grupo. Puedes también ver una página con el mismo nombre. También puedes disfrutar a través de la red social de Twitter, que está mi nombre, Vinicio Barrera, y puedes ingresar con la clave @VinicioBarrera5, donde tú podrás ver todos los programas. Los mismos programas que están en el canal. A veces cuando tú entras, perdón, estoy un poquito congestionado. Cuando tú entras a la página, o cuando tú entras al grupo de Facebook La Gracia y el Régimen del Espíritu, suele desordenarse porque al parecer lo que tú miras se pone en primera plana, se pone primero y entonces pierde el orden. Yo te sugiero que puedas ingresar directamente al canal de YouTube La Gracia y el Régimen del Espíritu, donde se mantiene un orden de los temas subidos, un orden muy preciso de todo el material audiovisual que se ha estado subiendo desde el principio y pues hasta el último tema, sin cambiar el orden como lo hace en el grupo de Facebook. Bueno, suscríbete. Si tú quieres hablar conmigo, hablar, no escribir, hablar conmigo, te sugiero que mandes tu número de WhatsApp por inbox o que lo subas en alguna de las redes donde yo pueda verlo y te puedo agregar al grupo de WhatsApp, donde hay un grupo interactivo donde tú puedes participar haciendo comentarios, haciendo preguntas, comentando lo que tú piensas, pero siempre relacionado o bajo el contexto de lo que se está hablando en ese momento. Bueno, yo quiero hablarte en esta oportunidad de algo que he logrado percibir, un error que he logrado percibir. Recuerda que por un hombre entró el pecado en el mundo, Romanos 5:12, y entendemos que ese hombre es la mente natural que tiene inefabilidad, es decir, estoy tomando mi libro, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Esa mente fue utilizada por Pablo, porque Pablo dice allá en 2 Corintios 12:4 que cuando él dice que oyó palabras inefables, inefable es inexplicable, impronunciable, es decir, Pablo no las pudo entender. Y luego dice que no les dado al hombre expresar. Esa es la forma en que Pablo escucha el Evangelio. Y fíjate que después viene y dice, yo puse el fundamento. Cuando Pablo escribe el fundamento, ese fundamento ya iba con la inefabilidad con la que lo había escuchado. Tú no puedes pretender oír algo, no entenderlo y luego escribirlo claramente. Porque si no lo entendiste cuando lo escuchaste, tampoco podrás explicarlo cuando lo escribes. Eso es una regla de pura lógica, de puro sentido común. Bueno, ahora quiero mostrarte en realidad quién es Abraham. Porque yo recibo muchos comentarios donde tratan de corregir lo que yo estoy enseñando. Pero tratan de hacerlo con una forma humanística, filosófica, pedagógica, gramatical. Y todo eso se constituye en el rudimento de la doctrina, pero no es la doctrina. Por ejemplo, ayer mencionaba Iván López
Si alguno lo conoce, a Iván López, él salió de Creciendo en Gracia, pues él me hacía un comentario y me decía que Abraham venía de la guerra, de la derrota, y menciona el nombre del rey, lo que la historia ha mostrado, la fábula ha mostrado, con quién peleó Abraham. Ahora resulta que Abraham era un guerrero. Y dice que cuando Melquisedec le sale al encuentro, le diezmó plata y le diezmó oro. Y me gustó la respuesta que le dio José, que es alguien miembro del grupo interactivo y es miembro del ministerio de el régimen del espíritu. Y le dijo que pensara un poco y que tratara de explicar doctrinalmente qué era madera, heno y hojarasca, y luego que explicara qué era el oro, la plata y las piedras. Doctrinalmente. Porque si tú solamente lees y te quedas en la letra y tú ves que dice oro y plata, tú te imaginas el oro de las prendas, la plata de la joyería que tú puedas poseer. Pero estamos hablando de una doctrina, no estamos hablando de cuestiones bajo los conceptos, como dice allá 1 Corintios 2:13, bajo argumentos que provienen de la mente humana, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual con las palabras que enseña el espíritu, el régimen del espíritu. Bueno, estoy un poco congestionado porque ha estado haciendo mucho frío. Acá entró un frente frío, ha estado tremendo. Pero yo quiero mostrarte quién es Abraham doctrinalmente. No te lo voy a mostrar por medio de una fábula, no te lo quiero mostrar por medio de una historia, porque eso es precisamente el engaño. Eso es lo que dice Romanos 1:23 que sucedió. Que se cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, en igualdad de hombres corruptibles. ¿Por qué este hombre es corruptible? Yo quiero que pongas en el tintero esta expresión. Dice que los designios de la carne son enemigos de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, obviamente la ley del espíritu de vida, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, es decir, según los designios de la mente natural que está en esta naturaleza humana, terrestre, no pueden agradar a Dios. Entonces yo quiero mostrarte quién es Abraham doctrinalmente, la forma correcta de acomodar bajo el régimen del espíritu, quién es en realidad el padre, el patriarca Abraham. Entendamos que patriarca, fíjate, yo lo anoté por aquí, déjame ver. Patriarca es la cabeza de una enorme descendencia. Ese es un patriarca, es el jefe de familia. Entonces, veamos para empezar cómo en Hebreos capítulo 7, verso 3, lo voy a buscar por acá, acá tengo el libro. Este es el libro, el libro donde tú no debes meterte sin el régimen del espíritu, de lo contrario solamente encontrarás muerte, letra, rudimento. Dice, porque este Melquisedec, capítulo 7, verso 1 en adelante, rey de Salem. Fíjate, Melquisedec tampoco era un ser humano, y te lo voy a mostrar. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Los sacerdocios no eran seres humanos. Eso es una farsa cuando te dicen, para ser sacerdote o para ser apóstol, decía José Luis, necesitas un cuerpo. Eso es un invento, hermano. El sacerdocio es el régimen del espíritu a través del apostolado, la forma correcta de mostrar y enseñar una doctrina. Ese es el sacerdocio. Dice que salió a recibir a Abraham. Salió a recibir a Abraham. Tú sabes que recibir significa tomarlo, aceptarlo, captarlo o ser un destinatario. Él salió a recibirlo, él salió a aceptarlo. ¿A quién? A Abraham. Y fíjate lo que dice, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Aparentemente te está hablando de una fábula, de una historia, de unos hombres, de un rey llamado Melquisedec, que la historia se encargó de ponerle patas y cola y se encargan de decirte hasta su genealogía y todo eso. Y entonces dice que sale a recibir a Abraham y lo bendijo. Bendijo Melquisedec, bendijo a Abraham. Ahora nota algo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos
de todo, cuyo nombre significa, hablando de Melquisedec, primeramente Rey de justicia. Rey de justicia. Tú tienes desde ahí, desde ese momento que tú lees eso, si tú te pierdes en el contenido de la letra, entonces tú te quedas en el rudimento. El Rey de justicia, ¿cuántos pueden justificarte? ¿Será que Melquisedec era rey de justicia, pero también Dios es rey de justicia? ¿O será que Melquisedec y Dios eran el mismo y que humanísticamente se le asigna el nombre de Melquisedec? Fíjate cómo dice Romanos 8:29. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y luego dice que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Ahí está la justicia. Ahora, ¿quién los predestinó? Fíjate cómo sigue diciendo. Te lo voy a buscar para irme literalmente con la expresión. Dice, aquí tengo Romanos capítulo 8, verso o versículo, como tú le llames, 29. A los que predestinó, verso 30, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Aquí está el Rey de justicia. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta que el que justifica es Dios? Si el que justifica es Dios, tú debes entonces, o deberías de entender, que Melquisedec era la forma humanística de presentar a Dios, que era Rey de justicia. Tú sabes que allá dice que el que te justificaría es Dios mismo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero volvamos al tema. ¿Quién era en realidad Abraham? El patriarca. Patriarca, ya te dije que significa el jefe de familia o la cabeza de una enorme descendencia. ¿Quién era Abraham en realidad? Para que Melquisedec, Dios mismo, dice que lo bendijo. Bueno, para encontrar esa información, tú tienes que aprender a acomodar y tienes que entender que el contexto general del fundamento es el fundamento. O sea, tú no puedes contextualizar solamente un versículo con otro o en un capítulo encontrar el contexto. El contexto de una mente está en todos sus escritos. Porque lo hizo bajo un mismo principio, lo hizo bajo un mismo fundamento, bajo un mismo espíritu. Aunque puso la letra y no pudo edificar, pero el contexto quedó ahí en la letra. Fíjate bien, el contexto está en lo escrito, pero la forma de identificar el contexto viene en tu espíritu, hermano. Por eso te digo, ¿quién era Abraham? Dice que Melquisedec, que era Dios mismo, lo bendijo. Pero fíjate lo que dice. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Estoy usando la Biblia para que tú no digas que yo no uso el libro. Gálatas 3, capítulo 9. Dice, de modo que los de fe, es decir, los que son predestinados para escuchar el régimen del Espíritu, que es la fe en realidad, el régimen es la fe. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero ¿quién bendice a Abraham? Lo hace Melquisedec, que es Dios mismo. Dios mismo. Recuerda lo que tenemos en el tintero. Dice que el hombre natural no percibe. ¿Por qué el hombre natural, con su mente natural filosófica, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locuras, pues se han de discernir espiritualmente. Por eso dice que los designios de la carne, es decir, ese hombre natural, no percibe, porque dice que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, obviamente, del espíritu de vida, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según la filosofía, la hueca sutileza, el rudimento, la letra, la ley del pecado y de la muerte, no pueden agradar a Dios. Ahora tú tienes que entender que cuando Melquisedec, que es Dios, bendice a Abraham, no lo hace en un estado humano, porque en primer lugar el hombre natural no hubiese percibido el espíritu. Y recuerda lo que dice Efesios 1:3. Vamos a la siguiente página. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo. Ahí está otra vez la bendición. Mira, no es que Dios bendijo primero a Abraham, después bendijo a fulanito, después a sutanito, después a Albi, después a Vinicio, después a Iván, después a ti. No. Hebreos 9:26 dice que Cristo entró una sola vez, un solo sacrificio, para quitar del medio el error. Aquí no es cuestión de que un día Dios bendice a Abraham y otro día Dios bendice a Iván, otro día Dios bendice a Vinicio. No, lo hace una sola vez. Por eso Gálatas 3:9 establece que tú fuiste bendecido en el patriarca, es decir, en la cabeza de la descendencia, en el jefe de familia. Ese es el patriarca, Abraham. Pero ¿quién era Abraham? Dice que lo bendicen, y cuando lo bendicen, tú fuiste bendecido ahí, pero dice Efesios 1:3 que la bendición es espiritual. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque Abraham en realidad nunca fue un ser humano, al igual que Jesús. Ellos nunca fueron seres humanos. Ellos fueron siempre una enseñanza doctrinal que aquel perito arquitecto, y mira entre comillas, que dijo que puso el fundamento, lo oyó inefablemente y por eso no lo supo explicar. Y lo que hizo fue introducir el pecado en el mundo, mundo sinónimo de rudimento. Y todos quedaron en error. Absolutamente todos. Pero si Dios bendice, como dice Efesios 1:3, espiritualmente a Abraham, y fíjate lo que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice que lo hizo en Cristo. Para tú entender cuáles son los lugares celestiales donde Cristo entró, tú tienes que ver Hebreos capítulo 9, verso 24. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 24. Mira cómo dice literalmente. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Es decir, no entró en esa mente natural, en ese rudimento, en esos designios de la carne, sino, fíjate lo que dice, figura del verdadero, sino que dice que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿A dónde entró Cristo para presentarse por ti ante Dios? En los lugares celestiales. Fíjate bien, hermano. Dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, que es la letra, rudimento o la mente filosófica que posee tu identidad humana, sino que entró en el santuario celestial. Ahora mira lo que dice Efesios 1:3. Dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ahí está el santuario, celestiales. Y mira cómo lo hizo en Cristo Jesús. Efesios 1:3 y Hebreos 9:24 te están hablando de lo mismo. Efesios 1:3 te dice que Cristo te bendijo con toda bendición. Tú sabes que te bendijo, como dice Gálatas 3:9, en Abraham. Y dice que lo hace, Cristo te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hebreos 9:24 dice que Cristo entró en el cielo mismo. Esos son los lugares celestiales. No entró en el santuario hecho de mano. ¿Y por qué no entró en el santuario hecho de mano? Porque Abraham nunca fue un ser humano. Tú tienes que considerar eso. Tú tienes que entender que doctrinalmente el evangelio es una doctrina. No es una fábula, no es una filosofía. Tú no puedes estar pensando en la palabra como algo humanístico, como una historia de unos seres humanos y que Abraham se fue a pelear con los reyes y que entonces Abraham le ganó a los reyes y les robó un botín, y luego vino y a ese Melquisedec, que era otro hombre, vino y le dio ese diezmo. No, tú tienes que acomodarlo al espíritu para entender que Abraham no pudo ser bendecido espiritualmente en una forma humanística. Abraham no pudo ser bendecido como un ser humano porque los designios de la carne son enemigos de Dios, pues no se sujetan a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora tú me dirás,
Pero es que ahí dice que Abraham le diezmó. Claro, mi hermano, ahí dice que Abraham le diezmó. Esa es la forma en que la filosofía y la hueca sutileza te lo presenta. Pero el diezmo nunca ha sido dinero ni bienes. Por eso está la advertencia en 1 Timoteo 6:10. Dice que cuando hay dinero de por medio, en la enseñanza que te están dando en tu congregación, lo que se está promoviendo es la raíz de todo mal. Lo que hay ahí dice que es codicia hacia ese dinero. Y el que te lo está enseñando dice que está extraviado de la fe. Tu pastor, tu líder, tu apóstol, tu Jesucristo, hombre o mujer, te está exigiendo el diezmo de una manera sutil. Sutil es que no tiene que hablarte fuerte, no te tiene que sacudir. Te lo dice sutilmente. Tú quieres ser inmortal pagando esa inmortalidad a través de un falso diezmo. Entonces lo que hay en tu líder es un extravío de la sincera fidelidad. Está extraviado de la fe. ¿Tú crees que Abraham fue un hombre? Si Abraham fue un ser humano, no lo podían bendecir espiritualmente porque el hombre y los designios de la carne son enemigos de Dios y no se sujetan a esa ley. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si Abraham era un hombre y se presenta como un ser humano, Abraham no podía agradar a Dios. Melquisedec, Dios mismo, no podía bendecirlo y mucho menos espiritualmente. No podía hacerlo. Y fíjate que dice que tú fuiste bendecido en Abraham y dice que esa bendición fue espiritual en los lugares celestiales, como dice Hebreos 9:24. Que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Abraham se constituye entonces en el cielo mismo, en la participación del hombre celestial, que solamente poseen los hijos, de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Debemos de deshumanizar la doctrina, hermano. Debemos aprender a acomodarla. Tú no puedes pretender que el evangelio sea una historieta, como tú lo estás enseñando, sea una fábula. Tú no impresionas a nadie hablando de esas cosas, porque eso lo conoce hasta el más indocto. Lo que tú estás enseñando lo conoce hasta el analfabeta, ese que no sabe leer ni escribir, pero que se aprende las historias. Es como aprenderse el cuento de la Caperucita. Mi hermano, tú tienes que despertar de ese engaño. Tú que estás mintiéndole a tu congregación. Tú tienes que saber la diferencia entre diezmo y ofrenda. El diezmo es el fruto que se deposita. Mira lo que dice Gálatas 5:19, que hay unas obras de la carne, pero en el 22 dice que hay un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Sin embargo, si tú no recibes el fruto del Espíritu, en el hombre celestial que es Abraham, tú te quedas en las obras de la carne. En celos, en pleitos, en iras, contiendas, en disensiones, en envidia. Y te quedas refutando con puras mentiras todo lo que yo te estoy diciendo. Cuando Melquisedec deposita ese fruto en el santuario celestial que es Abraham, entonces Abraham podía diezmar porque ya poseía el fruto del labio. El fruto es el fruto. No hay dos frutos, hermano. Por eso no dice los frutos del Espíritu. Porque entonces podríamos decir, bueno, es que está el fruto de labios que confiesan su nombre y está el fruto del Espíritu. Son dos cosas distintas. No caigas en la estupidez, hermano. El fruto del Espíritu es uno. Así como dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Un fruto del Espíritu. Cuando Melquisedec deposita la bendición espiritual, guarda eso, espíritu, y dice que luego se siembra el fruto de labios que confiesan su nombre. Es el mismo fruto. Porque la ofrenda es otra cosa, mi hermano. Eso es otro engaño. Esos son otros 20 pesos. La ofrenda es precisamente el sacrificio que dice allá en Hebreos 9:26. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, fíjate, no hay dos consumaciones. No es que está la consumación de la fe y la consumación de los siglos. Todo es una sola cosa. En la consumación de los siglos, mente, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Porque dice Gálatas 4:1 que mientras éramos niños en los rudimentos, estábamos en esclavitud y no diferíamos con el esclavo. Entonces, cuando Cristo bendice a Abraham, tú alcanzas la bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, que es Abraham, los lugares celestiales. Y dice que lo hizo, y allá se le llama sacrificio, pero el sacrificio es la misma ofrenda. El sacrificio del Señor. Tú no tienes que tomar esa expresión como algo malo, como no puedes tomar como algo malo también cuando dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso es lo mejor que pudo suceder. El reinado es el discernimiento correcto de lo que tú estás viendo. El sacrificio de Hebreos capítulo 9, verso 26 en adelante es la ofrenda que él llevó a cabo, como dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, sacrificio, hizo perfectos para siempre. Ese sacrificio fue esa bendición que Dios depositó, el fruto del Espíritu. Hizo perfectos para siempre. ¿Por qué perfectos? Porque lo que hizo cuando deposita el fruto y tú diezmas es que tú pasaste del rudimento a la perfección. Ahí es que tú fuiste hecho perfecto, con esa única ofrenda. Así que tienes que entender que Abraham no fue un hombre, no fue un ser humano. Abraham siempre ha sido y será la mente, el santuario celestial donde se deposita el fruto del Espíritu a través de una sola ofrenda o sacrificio que tiene como finalidad perfeccionarte porque te hace dejar los rudimentos al quitar de ti el pecado. ¿Y cómo lo quita de ti? Pues en el tema anterior te lo expliqué. A través de la transgresión de Adán, porque Adán tampoco era un ser humano. Todo es doctrina. Yo te voy a explicar después quién era Adán. Vamos a ir punto por punto. Te declaro en el mejor de tus días que tú puedes entender el régimen del Espíritu y que te puedes suscribir a mi canal. Mira, esto no es popular, esto es antirreligioso. Entiendo por qué muy pocos se suscriben, aunque muchos ven los programas. Pero suscríbete al canal de YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Manda solicitud para unirte al grupo, ya casi somos 7,000. En Facebook, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Vinicio Barrera en Twitter. La clave es @VinicioBarrera5. Y si tú quieres hablar conmigo, manda tu número de WhatsApp para poderte agregar y poder platicar conmigo. Ha sido un placer y un gusto poder compartir contigo. Y recuerda, Abraham es los lugares celestiales donde Cristo deposita el fruto del Espíritu para que tú lo puedas diezmar. Recuerda que tú no puedes diezmar si primero Él no ofrenda. Sin ofrenda no hay diezmo. Tienes que aprender eso. Saluditos. Chao.